Hola nuevamente. Hoy en Excel le traemos la resolución de este hermoso ejercicio. Bueno, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. El enunciado dice lo siguiente. Determina el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor de la recta y igual 1 la región delimitada por las siguientes funciones. En esta primera imagen que nos conviene sondear, vamos a observar cuáles son las expresiones analíticas de esas funciones y las gráficas respectivas. Tenemos la función lineal y igual x, que sería esta recta que forma un ángulo de 45 grados tanto con el eje x como con el eje y. Y tenemos la función raíz de x, que aquí le hemos denominado g de x, y acá está referenciada en la imagen. Es muy importante que determinemos analítica y visualmente los puntos de intersección de estas dos funciones. ¿Por qué? Porque nos van a delimitar un área. Sabemos que un área queda determinada cuando nosotros cerramos, ¿bien? Una figura plana. En este caso, los dos puntos de intersección son el origen de coordenadas, el punto 0, 0, y el punto 1, 1. Y acá tenemos sombreado, bien, en un color celeste claro, cuál sería la superficie, bien, delimitada por la intersección de ambas curvas. Ahora nos traslademos a la imagen derecha de nuestra pizarra. Acá podemos observar en primera instancia cuál es el sólido de revolución que se obtiene. Primero en esta imagen planar, ¿sí? en el plano IX, y fíjense en que esta imagen que obtenemos de un verde claro, ¿sí? Tiene la misma forma, perfecto, que la superficie celeste que habíamos hablado anteriormente. Y aquí se muestra cómo al rotar alrededor de la recta Y igual 1, que está delineada con esta línea de trazo celeste, genera este sólido de revolución que acá estamos viendo una imagen totalmente transversal, o sea, una imagen planar en el plano IX. Ahora, sí es más interesante verlo precisamente en tres dimensiones y de esa forma observarlo como un sólido. Acá tenemos una imagen y acá tenemos otra imagen. En esta primera imagen lo que es importante destacar es que agregamos dos planos, ¿sí? Dos planos que son paralelos al plano determinado por el eje Y y el eje Z que cortan el sólido y nos van a determinar una arandela. Bien, esa arandela va a ser vital para que podamos calcular el volumen del sólido completo. A continuación lo vamos a observar en mayor detalle, que son estos dos planos que observamos en un color celeste bien claro. Acá también se observan los dos planos, pero en esta imagen se observa el mejor. Ahí hemos intersecado al sólido de revolución en dos valores, bien, de x, y que determinan en tres dimensiones un plano, como ya dijimos, paralelo al eje Y y al eje Z, al plano determinado por el eje Y y el eje Z. Y en esta imagen, fíjense en qué interesante, ya podemos observar esa arandela que se obtiene al intersecar el sólido de revolución con estos dos planos. Acá se marca la arandela, pero en la imagen transversal. En esta segunda imagen tenemos una correspondencia interesante entre esa imagen de corte netamente transversal y planar en dos dimensiones que hicimos del sólido y la imagen en tres dimensiones. Fíjense en que acá está la silueta de la arandela que se obtiene al cortar con los dos planos, que serían estos dos planos en dos dimensiones, serían estas dos líneas que tenemos verticales, ¿sí? Y si hacemos la correspondencia con las líneas trazadas de color azul, podemos ver la silueta en tres dimensiones de la arandela, cómo se corresponde con este corte en la imagen 2D con la imagen en tres dimensiones. Acá están los ejes, ¿sí? El eje Y, el eje Z y el eje X. Y por último tenemos una imagen frontal de la arandela. Esta también es muy interesante. En esta imagen nosotros podemos determinar algo que va a ser de suma utilidad para calcular el volumen total del sólido, que es el fin último del ejercicio. Es primero determinar las dimensiones de la arandela y cómo van a ir variando estas dimensiones a medida que nosotros nos desplacemos a lo largo del eje X. Esta arandela tiene dos radios, ¿sí? Tiene un radio interior y un radio exterior. El radio exterior lo hemos denominado R2 y el radio interior R1. Ahora bien, ¿qué valor tiene el radio exterior? Bien, que es R2. Acá está especificado en la gráfica de la imagen. Este radio exterior R2 va a tener una amplitud que va a estar determinada por la diferencia entre 1
y la función x, o sea, 1 menos x. Y esa amplitud va a ir variando a medida que nosotros nos movamos en el eje x. Fíjense en que el eje x es el eje frontal a la arandela, el que entra y sale. Bien, que acá estaría, no lo veríamos. Acá fíjense en que señalamos que vemos el eje y el eje z porque es como que hemos volteado esta imagen. Entonces nosotros a lo largo de movernos en el eje x, este radio va a ir variando y va a ir variando con esta expresión. Bien, la expresión 1 menos x. A medida que nos acerquemos, ¿sí?, al origen de coordenadas, el valor de x será nulo. Y por lo tanto, el radio exterior será su valor máximo, porque será 1 menos 0 y será 1. Pero a medida que nosotros nos alejemos del origen de coordenadas, bien, irá minimizándose este radio exterior y será la diferencia entre 1 y x. Y exactamente lo mismo pasa con el radio interior. El radio interior, fíjense, acá también se observa, el radio exterior es la recta y igual x, ¿bien? Esta porción, ¿bien?, que está acá. Y el radio interior es la recta, o sea, no es una recta, es la curva raíz de x, que es esta parte que nosotros vemos que se va eh, ondeando, ¿no? Que se va de alguna manera saturando a medida que yo aumento en x, que es una característica de la función raíz de x, que se va saturando a medida que yo aumento en los valores de x. Bueno, fíjense en que por eso es muy importante estas líneas, ¿bien?, para que ustedes hagan la correspondencia, fíjense, las líneas de trazo azules. Entonces, el radio interior va a variar también, como lo hacía el radio exterior, pero en la diferencia entre 1 y la curva o la función raíz de x. Y exactamente el mismo análisis que hicimos anteriormente. A medida que yo me acerque al origen de coordenadas, tomará su valor máximo y a medida que me aleje, irá minimizándose. Entonces, estos no son valores fijos, varían en función del comportamiento de estas dos funciones, estos radios. Bueno, y acá estamos considerando precisamente lo que nos dice el problema, ¿sí? Que se genera este sólido, ¿bien?, al rotar la superficie encerrada entre estas dos curvas alrededor del eje Y. Por eso es la diferencia entre 1 y el valor de estas expresiones. Ahora bien, ¿qué valor va a tener la superficie de esta arandela? Bien, la superficie será la diferencia entre el área de la arandela exterior, que es la que está en función de R2, entonces será, recordemos que el área de un círculo, porque lo que estamos viendo acá frontalmente es un círculo, es una superficie en dos dimensiones, es pi por radio al cuadrado, entonces será pi por el radio exterior al cuadrado, el área o superficie de la arandela exterior. ¿Y cuál será la superficie de la arandela interior? Exactamente igual, pero será pi por el radio interior, que hemos denominado R1 al cuadrado. Y cuando hacemos la diferencia entre la superficie de la arandela exterior y le restamos la superficie de la arandela interior, nos va a quedar esta arandela hueca, ¿sí?, que va a ser nuestra arandela elemental. Ahora, toma relevancia esta amplitud, esta variación en el eje X, ¿bien? Porque acá estamos viendo la arandela de perfil, ¿correcto? Y acá la estamos viendo frontal. Nosotros acá hemos calculado la superficie de la figura plana. Ahora, para calcular el volumen, debemos multiplicar por una variación en X, por una profundidad. Entonces acá va a aparecer lo que vamos a denominar un diferencial de volumen. Esta diferencial de volumen va a tener la expresión de la superficie. Acabamos de escribir. Esta dijimos que es la superficie de la arandela, multiplicado por un diferencial de movimiento en X, que va a ser un diferencial de profundidad. Entonces este va a ser el volumen de esta arandela que tiene esta porción frontal y tiene la profundidad que acá me demarca el diferencial X. Entonces eso nos va a formar una arandela que a continuación la vamos a escribir mejor. Y esta sería la expresión de cuál sería el volumen de esa arandela. Hablamos de diferenciales porque este movimiento en el eje X que me determina una profundidad y por lo tanto un diferencial de volumen son valores muy pequeños. Bueno, ya estamos en la parte final del ejercicio, que no solo es la parte que ustedes más desean,
porque deseamos calcular el volumen de este sólido de revolución, sino que es la parte también quizás más linda porque es donde se genera la magia. En la primera parte nosotros explicamos cómo las funciones al cortarse generan una superficie y esa superficie al girar alrededor del eje y igual 1 genera un sólido de revolución. Y lo vimos de diferentes ópticas, bien, de diferentes ángulos a ese sólido y también determinamos cuál era la superficie de una arandela que nosotros obteníamos al cortar ese sólido de revolución con dos planos, ¿sí? Esos dos planos generaban una arandela. Bueno, acá tenemos de vuelta el corte transversal del sólido de revolución y la imagen planar de ese corte en el eje y X. Esta imagen ya la hemos ido explicando anteriormente. Y tenemos un dibujo de esa arandela, donde podemos apreciar la profundidad que es el diferencial X. Nosotros sabemos, o debemos recordar, que siempre que nosotros hacemos el producto entre una superficie y una profundidad de esa superficie, vamos a obtener el volumen de esa superficie. Bien, entonces, el volumen de esta arandela, que va a ser un pequeño volumen porque es una arandela pequeña, una arandela delgada, lo vamos a obtener como el producto de la superficie frontal, que sería la superficie que calculamos y explicamos anteriormente en la primera parte del video, que corresponde a la parte frontal de la arandela, por esa profundidad que hemos llamado diferencial X. ¿Por qué? Porque es un movimiento precisamente en el eje X, es eso. Entonces, el producto entre esa profundidad y la superficie frontal nos va a dar un volumen. Y este volumen también va a ser pequeño en la medida que esta profundidad, que este diferencial X también lo sea. Pero nosotros acá tendríamos el volumen de una arandela, o sea, de una porción del sólido de revolución. ¿Cómo hacemos para obtener el volumen total del sólido? ¿Sí? Desde los valores que decíamos, desde los puntos de corte entre las dos curvas, desde 0, desde valor x igual 0, hasta valor de x igual 1. Bueno, hay una operación matemática que ustedes ya conocen que hace esa magia. Nos dice, ustedes determinen una pequeña porción y luego aplicando esta operación matemática podemos obtener el valor completo de lo que estemos buscando. Bueno, esa operación es la integración. La integración, cuando nosotros aplicamos esta operación, lo que nos hace son dos cosas en forma simultánea. Por un lado, este diferencial se vuelve prácticamente cero. Nunca es cero, pero es un valor muy pequeño. Entonces hace que la arandela sea muy delgada. Eso es vital. ¿Para qué? Para que el volumen que calculemos sea exacto. Y por otro lado, también muy importante para que el volumen sea exacto y para que logremos obtener el valor total del volumen que estamos buscando, suma un número de arandelas infinito. Que son dos cosas que se corresponden. Si la profundidad es muy pequeña, obviamente que el número de arandelas que va a entrar en este sólido, al cortarlo en arandelas muy delgadas, va a ser infinito. Esas dos cosas se logran con la operación de integración y me permite aparte sumar esos pequeños volúmenes de cada una de esas arandelas con profundidades infinitesimalmente pequeñas y ese número infinito de arandelas. Entonces, si nosotros sumamos todos los volúmenes de ese número infinito de arandelas extremadamente delgadas, vamos a obtener el volumen preciso del sólido de revolución que nosotros estamos buscando. Así que bueno, procedamos a hacer esa bendita operación matemática. Integramos miembro a miembro entre los valores que deseo a la expresión del volumen pequeño de esa arandela. Solamente estoy a la expresión anterior de diferencial b, que ya la habíamos obtenido previamente, estoy integrando miembro a miembro. Estoy aplicando esa bendita operación matemática, tan linda. Ahí está. Bueno, y ahora procedemos a resolver. Bien, en el miembro derecho, que es donde más trabajo vamos a tener, primero vamos a sacar el valor constante fuera de la operación de integración por propiedad precisamente integración. Los valores constantes que no dependen del diferencial x, o sea que no son variables de x, los podemos sacar fuera. Entonces acá nos queda
el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado, multiplicado por el diferencial x. ¿Ven? Bueno, acá al integrar el diferencial b, recuerden que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Entonces directamente me queda evaluar el valor b entre 1 y 0, que va a ser directamente b, porque b valiendo 1 es b y b valiendo 0 es 0, entonces me queda el volumen, que es lo que estoy buscando. Y acá vamos a reemplazar el radio exterior y el radio interior en función de x, porque ya sabemos que estos radios dependen de x, como explicamos en la primera parte del video. Entonces, R2 era 1 menos x al cuadrado y R1 era 1 menos raíz de x al cuadrado, que era el radio interior. ¿Ven? Ahora vemos que hay variables que dependen del diferencial. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar los cuadrados de los binomios para ver qué forma final tiene el integrando de la operación de integración. Entonces tenemos binomios. Recordemos que los cuadrados de binomios se resuelven por fórmulas. A al cuadrado más menos, dependiendo del signo que veamos en segundo lugar, 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces eso vamos a aplicar a ambos binomios. Entonces en el primer binomio quedará 1 al cuadrado, que será 1, ¿sí? Directamente pongamos el 1, menos 2 por a por b, que sería menos 2x, más b al cuadrado, que sería más x al cuadrado. En el segundo binomio los signos se respetan de acuerdo a la regla de la resolución del cuadrado del binomio, pero el menos delante nos va a cambiar esos signos. Entonces nos quedará menos a al cuadrado, que será 1 al cuadrado, que es 1. Luego será menos 2 por a por b, pero por el menos se convertirá más 2 por a por b, que será 2 por 1 por raíz de x, me quedará raíz de x o x a la 1 medio. Y por último, más raíz de x al cuadrado, que me va a quedar negativo por el signo que tenemos delante. Entonces, y raíz de x al cuadrado es x. Bueno, y acá vamos a simplificar este 1 positivo con este 1 negativo. Vamos a movernos un poquito en la pizarra para ya dar la resolución final. Entonces, el volumen nos quedará el valor constante. Dejamos la forma final que va a tener el integrando, que va a ser x al cuadrado más 2 por x a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de x, recordemos por propiedad de potenciación. Y nos queda directamente menos 3x, diferencial x. Bueno, si evaluamos, vamos a ver que estas son todas integrales directas. Entonces, directamente vamos colocando ya el valor. No necesito aplicar técnicas de integración. Eso quiero decir que son integrales directas. Las encontramos directamente a sus valores en tabla. Queda un medio, así. Queda la segunda. Y la última nos queda así. Y esto evaluado entre 0 y 1. ¿Verdad que utilicemos la regla para que quede bien bonito? Ahí está. O un corchete podría haber utilizado. Esto evaluado entre 0 y 1. Ahí está. Entonces, finalmente, el volumen nos va a quedar el valor pi, afectando a todo. Y en el primer término tengo que reemplazar todos los valores de x por 1. Entonces nos va a quedar 1/3 más 4/3 menos 3/2. Eso lo debo restar. Todo evaluado en 0, que me va a dar 0. Entonces finalmente nos queda pi y el resultado de estas operaciones fraccionarias. Bueno, si ustedes resuelven esa suma y esa resta de fracciones, le va a dar 1/6. Por lo tanto, el resultado final queda pi sobre 6. Estos son unidades de volumen. Bueno, y ahí tenemos el resultado final.
Bueno, espero que les haya gustado, que hayamos logrado clarificar cómo se descompone el ejercicio y cómo se llega de la intersección de dos curvas a generar una figura tridimensional y cómo podemos calcular el volumen utilizando las técnicas y los conceptos de integración. Nos vemos en el próximo video.